améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Hermano, pongámonos de pie para orar. Amado Jesús, alabado sea tu santo nombre. Padre, gracias, Señor, por este día de hoy. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por los hermanos que están aquí presentes. Gracias por los hermanos que no han podido venir, que están viajando, que están trabajando, que por cualquier circunstancia no se encuentran aquí. Padre, gracias por la salvación que tú nos has dado, Señor, que es por fe, que es por gracia. Gracias por Jesucristo, tu único Hijo. Amado Señor, ponemos, Señor, nuestras vidas delante de ti, Padre. Humillamos nuestro corazón esta tarde de hoy delante de ti, Padre. Clamamos, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que esta palabra de hoy, Señor, sea para bendición de la iglesia, sea para edificación de la iglesia, que sea para glorificar tu santo nombre también. Que la pongamos por obra, Señor. Que no seamos oidores simplemente, sino hacedores de la palabra también. Padre Santo, bendito, igualmente ponemos las necesidades de cada uno de nosotros en tus manos. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre cada uno de nosotros esta tarde de hoy. Que derrame salud, que derrame sanidad para los corazones, que nos llene de fuerzas físicas y espirituales para seguir adelante. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret decimos amén y amén. Esta palabra, mis hermanos, se llama el amor entre los hermanos en la iglesia de Cristo. Se llama el amor entre los hermanos en la iglesia de Cristo. Y allí leíamos, ¿verdad?, al comienzo Juan 13, 34 y 35. Dice la palabra, ¿verdad? El que habla es nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mi hermano, cuando el Señor pronunció estas palabras, eso sucedió la noche antes de su crucifixión, luego de la partición del pan y el vino. El Señor le da estas palabras a sus discípulos y les habla acerca del tema del amor. El Señor les encomienda, ¿verdad?, que se amen unos a otros como el Señor los ha amado a ellos. Por un lado dice eso, y por otro lado dice que esa es la característica, eso es lo que va a permitir distinguir, ¿verdad?, a un discípulo de Jesús de alguien que no lo es. ¿Verdad? Dice el versículo 35, en eso conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, ese es un distintivo, lo que nos distingue de ser verdaderos discípulos de Jesús o no. Les cuento algo, hermano, acerca de eso, un testimonio. Antes que, yo llegara a los caminos del Señor, estaba en mi país, todavía estaba en Venezuela. Y yo, y trabajaba también en las minas, trabajaba fly in, fly out. Y cuando estaban en las minas, todo el mundo hablaba de una persona en la empresa. Los muchachos decían: no, porque Jessica me enseñó tal cosa, no, porque Jessica me enseñó lo otro, y Jessica, y nombraban mucho a esa muchacha. Y bueno, por circunstancias ahí de la vida, por la misericordia de Dios, yo dejo de trabajar allí y me pasan a las oficinas, a un laboratorio. Y ahí estaba esa muchacha, Jessica. Y esa muchacha que tanto las otras personas hablaban, tantas cosas buenas decían de ella, yo tuve la oportunidad de conocerla. Y de verdad que era una persona, pudiéramos decir, diferente.
una persona amable con todas las personas, que le gustaba enseñar a los demás, no era mezquina para enseñar, todo lo que podía ayudar lo ayudaba. Nunca la vi molesta, nunca decía malas palabras. Después tuve la oportunidad de conocer a su esposo también, un muchacho llamado Andrés. Y yo me quedaba maravillado de la forma que ellos se trataban, qué pareja tan bonita, de una forma tan amorosa, el uno con el otro, un matrimonio tan bonito, tan especial. ¡Wow! O sea, de verdad que eran unas personas que eran diferentes, hermano, a los demás. Hasta que yo me di cuenta que tenían algo diferente. ¿Qué era ese algo diferente? Que eran cristianos. Eran cristianos. Y precisamente eso que leíamos ahí en el versículo 35 se reflejaba en ellos. Que tuvierais amor los unos con los otros. Esa muchacha tenía amor con todo el mundo. Y ese amor, ¿cómo se reflejaba? Bueno, como decía antes, en el respeto, en la comprensión, no era egoísta en el trabajo, en fin, todas esas cosas. Y hasta en el trato con su esposo, de verdad que ese amor se reflejaba en ellos. Y eso es lo que el Señor nos pide, eso es lo que el Señor nos demanda. En eso conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermano, ese tema, el tema del amor en la palabra de Dios, eso no fue que empezó con Cristo Jesús. El tema del amor viene de mucho antes, viene del Antiguo Testamento. Yo estaba leyendo la palabra acerca de eso, el tema del amor, y encontraba, por ejemplo, en Levítico 19. Abran su Biblia allá, hermano, Levítico 19, 18. Levítico 19, 18 dice la palabra: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Y esto era un mandamiento del Señor en la ley. En la ley. Si usted va a su Biblia, allí en la Reina Valera hay un subtítulo. Ahí al comienzo del capítulo 19 dice: leyes de santidad y justicia. Es decir, que ya desde la ley el Señor ya había dado ese mandamiento, ¿verdad? De amar a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo, ¿verdad? En los proverbios también aparece. En los proverbios también aparece. Por ejemplo, en Proverbios 20, 22 dice: no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. ¿Verdad? La palabra nos manda a no ser vengativos, allí en los proverbios. Proverbios 24, 29 también encontré algo, decía la palabra del Señor: no digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Nuevamente, ¿verdad? Como el proverbio que leíamos antes, ¿verdad? La palabra nos exhorta a no ser vengativos. Alabado sea el nombre de Jesús. De modo, hermano, que esto no era algo nuevo en la Biblia, en la palabra de Dios, el amor por el prójimo. Pero ¿qué ocurría? ¿Qué observó el Señor? ¿Qué vio Jesucristo de Nazaret en su época? Que esto era palabra muerta, hermano. La palabra lo demandaba, la palabra lo exigía por una parte, pero no había amor. Era una palabra muerta. Y más adelante, hermano, en esta predicación vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a ver cómo el amor de Dios, el amor que el Señor nos demanda, no es algo teórico. El amor que Dios nos demanda no es algo de que yo diga, yo sé dónde aparece ese versículo en la Biblia, está en Mateo, está en Juan. No, es acción. El Señor nos demanda una acción. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, imagínese que usted, cuando usted hizo el curso de manejo, ¿verdad? Que se tuvo que leer las road rules
y tuvo que hacer no sé cuántas horas de manejo y sacar la licencia y tomar el examen y todo eso, ¿verdad? A fin de cuentas, usted hizo todo eso, ¿para qué? Para ponerlo en práctica, ¿verdad? A usted de nada le sirve saber, sí, en el libro de la Road Rule, en la página 30 está que tiene que poner el indicador cuando vaya a hacer un cruce, que el libro dice que tiene que tener 2 carros, no sé cuántos metros de distancia. Eso no nos sirve de nada, eso es para aplicarlo, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando esté manejando todos los días, ¿verdad? Igual es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para uno saber en dónde está en la Biblia. La palabra de Dios es para vivirla, para ponerla en práctica. Amén. Entonces, sigamos adelante. Vamos a ver qué dice la palabra en Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, versículos del 7 al 12. ¿Lo tenemos? Amén. Primera de Juan 4, del 7 al 12, dice la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Entonces, 1 Juan 4, del 7 al 12, el Señor nos habla del amor. Vamos a ir explicando, vamos a ir entendiendo cada uno de estos versículos que leímos. Amén. En el versículo 7, ¿verdad? La palabra dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano, ¿y cómo es el amor que Dios tiene por nosotros? ¿Cómo es el amor que Dios tiene por nosotros? Ese amor se conoce con una palabra, con un tipo de amor, pudiéramos llamarlo, definirlo, que es el amor ágape. ¿En qué consiste ese amor ágape? Ese es un amor incondicional. Ese es un amor que da el todo por el todo. Un amor que es incondicional, que es bueno, que es generoso. Un amor que es altruista. ¿Sabe lo que significa la palabra altruista, hermano? Eso quiere decir, ¿verdad?, que procura el bien de los demás de manera desinteresada, que quiere hacerle el bien a los demás, aun cuando no va a ganar nada. Algo que hace completamente de manera desinteresada. Así, mi hermano, es el amor de Dios hacia nosotros. Es un amor ágape, un amor incondicional, un amor que no busca lo suyo, como recuerdan 1 Corintios 13, que habla del amor, que el amor es sufrido, el amor es benigno. Ese es el amor que Dios muestra por nosotros. Y cuando ahí en el versículo 7 dice, porque el amor es de Dios, ese es el tipo de amor que siente Dios por cada uno de nosotros. Ese es el amor que siente Dios por cada uno de nosotros. Luego la palabra dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano, cuando uno vive en la carne, lo natural en la carne es que satisfacerse
a sí mismo. Y en la carne, ¿qué encuentra uno? En primer lugar yo, en segundo lugar yo, tercero, cuarto y quinto, sexto lugar yo. Todo para mí. Todo para mí. Eso es la naturaleza de la carne. La carne quiere lo mejor. La carne quiere la mejor ropa. La carne quiere la mejor comida. Los trabajos que sean fáciles. La carne quiere ganarse el dinero fácil, ¿verdad? La carne quiere todo para su propio bien, para su propio beneficio. Esa es la naturaleza carnal de la persona. Pero cuando uno llega a Cristo Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros y nos empieza a cambiar esa naturaleza. Uno se da cuenta que uno no puede actuar de esa manera, que uno tiene que buscar el bien común, no el bien individual como persona. Y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros y nos damos cuenta, por ejemplo, de que es mejor dar que recibir. Amén. Es mejor dar que recibir. Que tiene sentido ayudar al hermano. Que en la iglesia de Cristo somos un solo cuerpo y cuando alguien se duele, todos nos dolemos. ¿Verdad? Como dice la palabra allí, que la palabra de Dios da una analogía de la iglesia de Cristo con el cuerpo humano. Si un órgano se duele, todo el cuerpo se duele. Si usted le duele el estómago, todo el cuerpo se siente. Usted no va a andar riéndose, ¿verdad? Feliz de la vida cuando le duele el estómago, o si le duele el pie, o un dolor de oído, lo que sea. Así es la iglesia de Cristo, pero eso, hermano, hay que entender que eso no es algo natural en la persona. Eso viene, eso es una consecuencia de la obra que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros. El Señor nos va quitando el egoísmo, nos va limpiando, nos va cambiando nuestro corazón y entonces, ¿verdad? Ese amor se va haciendo una realidad en cada uno de nosotros. Un proceso, pero algo que no es natural en la carne. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y esa parte es importante cuando dice que es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, hermano, otra consecuencia del caminar en Cristo, es que nosotros llegamos a conocer a Dios. ¿Qué quiere decir conocer a Dios? Eso quiere decir, ¿verdad? Que en el día a día, ¿verdad? Por medio de la palabra, por medio de las vivencias que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Como decía Job, de oídas te había oído, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Ya, eso pasa en la vida de cada uno de nosotros. Cuando sabemos que Dios no es una teoría, cuando sabemos que el caminar en Cristo no es algo ahí que me contaron, sino que vivimos las cosas, ¿verdad? Pasamos por pruebas, pasamos por situaciones y el Señor nos va levantando, el Señor nos va fortaleciendo, el Señor nos va ayudando. Entonces eso se vuelve una realidad y entonces ahí podemos decir que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tenemos una relación con Dios, conocemos a Dios. Nadie nos ha contado las bondades de Dios. No es que yo sé que Dios es bueno porque lo leí en la palabra, que dice que Dios es bueno. Sí, o sea, sí aparece y sí lo leímos. Pero más que algo teórico, es una realidad en mi vida cuando yo puedo dar testimonio. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque yo estaba enfermo y el Señor me ha sanado. Dios es bueno porque ha ayudado a mi familia, porque en nuestro país la gente pasa hambre, pero a la familia no le ha faltado el plato de comida todos los días. Amén, ¿verdad? Dios es bueno porque me ha mantenido en mi trabajo. Despidieron a mucha gente, pero ahí me tiene. Amén. Entonces eso es algo que no es contado, eso es una realidad, ¿verdad? Entonces ahí cuando la palabra dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Después el versículo 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Lo contrario de lo que decía el versículo 7. El versículo 7 dice, ¿verdad? El que ama
¿Ha conocido a Dios? Bueno, lo contrario es cierto también. El que no ama, en conclusión, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y ya dijimos en qué consiste ese amor. Es el amor ágape, un amor desinteresado, ¿verdad? Un amor puro, un amor que no busca lo propio. Ese es el amor que el Señor siente por cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. El versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, esa es la muestra de amor más grande que puede haber. La muestra más grande de amor que puede haber en toda la historia de la humanidad. Como Dios Padre proveyó a su Hijo, puso a su Hijo, ¿verdad?, para que muriera. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. Y la palabra dice algo bien importante, hermano, algo clave: para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. Hermano, ¿qué hubiese pasado si Cristo Jesús no hubiese muerto por nosotros? Imagínense, no tendríamos, ¿verdad?, acceso a la salvación, no seríamos salvos. ¿Qué nos esperaría? Una vida sin esperanza, la condenación eterna. Pero, como dice la palabra, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que puso a su Hijo. Envió a su Hijo, y dice la palabra, su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito. ¿Sabe lo que significa, hermano, la palabra unigénito? Único, ¿verdad? Pero yo buscaba ahí en el diccionario bíblico, dice que unigénito viene del griego monogenes, que, como han dicho los hermanos, ¿verdad?, significa único, pero tiene otro significado también. Ese significado es único. O sea, no se refiere a único como que es uno solo. Único en su clase. Eso es lo que quiere decir, único en su clase. Y ese es Jesús. Es único en su clase porque es el Todopoderoso y es el Dios de la creación y es el Dios que está desde el principio y es eterno por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es Jesús. Ese es el Dios en que creemos y ese es el Dios unigénito. Y ese es el Dios la persona que Dios Padre dio por nosotros, por nuestra salvación, ¿verdad? Amén. Bonito hablar del Señor, amén. Uno se emociona, uno se goza, ¿verdad?, cuando está hablando de la palabra de Dios. Seguimos, el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, si usted lee eso, hermano, eso hace más grande. Eso hace más grande el amor que el Señor mostró por nosotros. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. ¿Cuándo nos amó, hermano? Cuando no lo conocíamos. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Hermano, antes de yo venir a los pies de Cristo, yo no soy lo que yo era ahora. Yo no era, perdón, lo que soy ahora. No, muchas cosas malas yo hice. Y así cada uno de nosotros podemos dar testimonio de lo que éramos antes y lo que somos ahora por la obra del Señor. No porque nosotros seamos algo por nosotros mismos, no, por la obra que el Señor ha hecho en nosotros, por la limpieza, por la misericordia que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Qué veía el mundo cuando nos veían a nosotros en el pasado? Ese es un pecador, ese es un sinvergüenza. Y cada quien, como dije antes, tiene su historia que contar, ¿verdad? Pero eso es lo que veía el mundo. Pero lo que veía Dios es algo completamente diferente. Dios no nos veía como el mundo. El mundo veía una persona ahí que no vale nada. El Señor ve que somos valiosos para Él. El Señor ve un alma. El Señor ve que Él quiere la salvación para todos. El Señor no quiere que ningún alma se pierda. Y eso es lo que el Señor ve y vio en cada uno de nosotros. Entonces, en eso consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe lo que es propiciación, hermano? ¿Sabe qué significa esa palabra? Eso significa hacer algo agradable a Dios. Hacer algo agradable a Dios, ¿verdad? Para moverlo a piedad, a misericordia. Esa es la propiciación. Eso lo quiere decir de una manera sencilla, propiciación. Y dice la palabra, envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿verdad? Por nuestros pecados. Ese es el amor más grande, hermano. El amor más grande que puede haber en este mundo. Yo le pregunto algo, hermano, los que somos padres, ¿verdad? ¿Usted daría un hijo? Usted diría, no, yo voy a dar mi hijo por... ¿Cómo se sentiría? ¿Daría un hijo por...? No, ¿verdad? Es algo duro, es algo que uno, wow. Pero Dios lo hizo. Dios lo dio, Dios no dudó, Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Amén. Seguimos, la palabra dice, amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, si Dios nos ha amado de semejante manera, si Dios nos ha dado a su Hijo por nuestra salvación, si Dios nos ha amado de tal manera, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La palabra lo dice, si Dios nos ha amado así, lo menos que podemos hacer nosotros es también nosotros amarnos los unos con los otros. Luego dice la palabra, nadie ha visto jamás a Dios. Luego dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces la palabra dice primeramente allí, nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros creemos en el Señor. Nosotros sabemos que Dios es una realidad. Dios existe, Dios se manifiesta, Dios es un Dios vivo. Dios nos habla, ¿verdad? Por medio de su palabra. Dios hasta permite que oigamos su voz audible. Dios nos provee. Dios es el Señor del universo. Es poderoso, ¿verdad? Entonces, nadie ha visto a Dios, pero sabemos que Dios existe, ¿verdad? Y por fe lo creemos y lo declaramos, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar al rato. Pero la palabra dice, ¿verdad? Entonces, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Así no hayamos visto a Dios, si nos amamos unos a otros, entonces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Dios vive, Dios permanece en nosotros, Dios está dentro de nosotros. Y luego la palabra, fíjense, usa algo allí bien bonito, dice que si nos amamos unos a otros, también su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Verdad? Dice, su amor se ha perfeccionado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando amamos al hermano, cuando amamos al prójimo, es como decir que el amor de Dios ha llegado a la máxima perfección. La máxima perfección que se muestra en el amor del uno por el otro. Yo le voy a decir una cosa, hermano, una muestra de que no estamos en el espíritu y más bien estamos en la carne. ¿Cuál es? Por ejemplo, cuando usted llega a la iglesia y ve una persona y ve un hermano y ese hermano otra vez no lo puedo ni ver, ¿no? Bueno, esas actitudes que demuestra estamos en la carne. En la carne. En la empresa, en el trabajo, se encuentra con un compañero y ya viene este con... ¿Hasta cuándo, Dios mío? Estamos en la carne. Estamos en la carne, hermano. Yo le cuento algo, una testimonio. Un compañero de trabajo, él ya no está en la empresa, pero él trabajaba allí conmigo. Al comienzo él tuvo inconvenientes conmigo y
llegamos a tener muchos roces. Y yo le confieso, hermano, que llegó un momento que yo no podía, no es que no podía ni verlo, no podía ni leer el nombre en los emails, porque el hígado se me retorcía así de la rabia. Se lo digo de todo corazón, hermano. Que no es que uno predica la palabra y uno es perfecto, no, hermano, uno es pecador igual y así son las cosas, pues. Entonces, hermano, se lo digo de verdad, mire, yo leí el nombre ya, mire, esa era una rabia que me entraba así. Yo no podía ni ver el nombre de ese muchacho. Hermano, y un día orando con unos hermanos, el Señor me dijo, hasta aquí. Hasta aquí, entrégame esa rabia, entrégamela. Hermano, y así hice, y yo le dije a los hermanos, estábamos ahí, varios hermanos, y hermano, yo les tengo que decir algo, yo tengo una raíz de amargura contra esa persona. Y en el nombre de Jesús aquí se le entrego y yo le pido perdón al Señor. Y bueno, y de aquí en adelante ya borrón y cuenta nueva. Y ese día, bendito sea el Señor, lo perdoné. El perdón es una decisión, hermano. El perdón es una decisión y hoy día, bueno, mantengo comunicación con él todavía y una relación, digamos, normal. El Señor se lo llevó, esa rabia, esa raíz de amargura, una raíz de amargura que yo tenía contra ese muchacho. Y esa es una muestra de que la gente está en la carne. Estamos en el espíritu, actuamos de diferente manera, ¿verdad? Estamos en la carne, nos dejamos que la ira nos controle, la rabia, dejamos de hablarle a las personas, no le contestamos, en fin, ese tipo de cosas. Amén. Ahora, decíamos antes, mi hermano, en 1 Juan 4:12, decíamos que nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Pero ahí en 1 Juan 4 también la palabra en el versículo 20 y 21 amplía un poco eso. 1 Juan 4, 20 y 21. Dice la palabra, ¿verdad? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una prueba allí, ¿verdad? Que nos confronta a todos. Te le dice a cualquier persona, hermano, ¿usted ama a Dios? Sí, claro, yo amo a Dios. Pero aborrece a su hermano, tiene pleito con su hermano, tiene cosas que arreglar con su hermano. Sí. Bueno, esa la palabra está diciendo, la palabra lo confronta. Si usted ama a Dios, entonces ¿cómo no ama a su hermano? La palabra nos confronta, ¿verdad? Y en el versículo 21 nos da un mandamiento. ¿Qué quiere decir un mandamiento? Es algo que no es opcional, ¿verdad? Un mandamiento quiere decir que es algo que tenemos que cumplir porque sí, ¿verdad? Es un mandato. El que ama a Dios, ¿qué tiene que hacer? Ame también a su hermano, ¿verdad? El que ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Verdad? Amén. Antes también, hermano, al comienzo de la predicación hablábamos de que ese amor no es algo teórico, es un amor que se tiene que manifestar, es un amor que es como práctico. Ese amor tiene que ser algo práctico, no algo de que yo me lo sé donde está en la Biblia, el versículo, no. Tiene que ser algo que yo lo vivo todos los días. Hermano, si usted va al libro de Santiago, usted va a encontrar varios ejemplos de esto. Una de las particularidades que tiene el libro de Santiago, que le habla al Hijo de Dios de una manera bien frontal. Como decirle así, por la calle del medio le dice las cosas. Usted tiene que hacer las cosas así y asado. Y los confronta. Así es ese libro de Santiago. Bueno, toda la palabra es así, pero ese libro en particular. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo el amor
es una acción. El amor es una acción, el amor no es una teoría. Vamos a ver Santiago 1:27. Santiago 1:27 dice la palabra de Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Si usted se va, hermano, a Santiago 1, se va a encontrar que justo antes de este pasaje, de este versículo, hay un subtítulo que dice hacedores de la palabra. Es decir, que tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores. Hacedor, ¿qué quiere decir? Que pone las cosas por obra, que las practica, ¿verdad? Entonces, allí la palabra dice, la religión, esa palabra religión, ¿verdad? Muchas veces uno no la ve bien, porque uno dice, nosotros con el Señor no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Tenemos una relación. Entonces, cuando la palabra habla allí de la religión pura y sin mácula, ¿cómo pudiéramos entender ahí la palabra religión? Entiéndalo como la relación con el Señor, ¿verdad? La relación con el Señor, la relación con los hermanos, ¿verdad? Y después usa la palabra pura y sin mácula. ¿Qué quiere decir mácula? Mácula es mancha. La relación pura y sin mancha delante de Dios, ¿verdad? Es esta. Y la palabra dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones? Eso se refiere a que uno tiene que ayudar al necesitado. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Eso no quiere decir, no, yo nada más, bueno, voy a ayudar a los huérfanos y a las viudas. No. Eso se refiere al necesitado en general, ¿verdad? A los enfermos, a la gente que está pasando tribulación por X razón. Ahí se incluye también, ¿verdad? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, visitar al necesitado en sus tribulaciones, ayudar al necesitado en sus tribulaciones, hacer misericordia, hermano. Ese es el amor en acción. Hermano, la vida es un sub y baja, hermano. De repente hoy estamos, ¿verdad?, aquí arriba, como dicen, en la cresta de la ola, pero el día de mañana no sabemos, podemos estar aquí. Y el día de hoy, por la misericordia de Dios, tenemos nuestras necesidades cubiertas, tenemos todo, tenemos un techo, comida, pero el día de mañana no sabemos, hermano. El día de hoy tenemos salud, mañana no sabemos, hermano. Entonces, hay que hacer misericordia, hermano. Hay que hacer misericordia. Y hay que hacerlo con amor, no es que usted va a ir a visitar a la persona. Bueno, sí, hay que visitar al enfermo. Ay, Dios mío. A visitar otra vez, ¿no? ¿Y si me enfermo yo? Yendo a... No. Hermano, tiene que hacerlo con buena disposición, con amor. De verdad, no con pesadez, no con fastidio, no. Hágalo como que de verdad ama a la persona. Hay que hacer misericordia, hermano, porque no sabemos. Hay un dicho, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Un dicho del mundo, dice, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, no sabemos, hermano. No sabemos. Y si somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, en eso se muestra el amor, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando precisamente el día de hoy. En eso se muestra el amor. Sigamos, vamos a ver Santiago 2, del 15 al 16. Santiago 2, del 15 al 16, dice la palabra. ¿La tenemos? Amén, dice la palabra. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿De qué aprovechan? Y eso está en Santiago 2, ahí está hablando en Santiago 2, donde están estos versículos, habla de la fe y las obras, dice, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta. Esto obviamente no se refiere a que la salvación es por obras. No, la salvación no es por obras, lo sabemos. Esto se refiere a que como hijos de Dios, y el Señor ha obrado en nosotros, ha obrado en nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros hacemos obras. ¿Obras cómo? Obras a consecuencia de lo que el Señor ha hecho en nosotros, por amor, por ayudar al prójimo. Entonces aquí en Santiago 2, 15, 16, ¿qué dice la palabra? Si usted sabe, hermano, que hay una persona, que hay un hermano que está pasando por necesidad, y usted lo puede ayudar, porque lamentablemente, hermano, hay veces que no se puede, cuando no se puede, no se puede. Pero si usted conoce de una persona que está pasando tribulación, está pasando necesidad, y usted tiene cómo ayudarlo, y no lo ayuda, ¿verdad? Le da una palmadita en el hombro y le dice, vaya en paz. La palabra le dice de que aprovecha. Si usted pudiendo ayudar a alguien, si usted teniendo la manera de ayudarlo, no lo hace y le dice, Dios lo bendiga, vaya en paz, de que aprovecha. De que aprovecha. Entonces es una palabra de acción, una palabra de acción. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver Santiago 2 otra vez, versículos 1 al 4. Santiago 2, versículos del 1 al 4. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Amén. Entonces aquí Santiago habla también de cuando hacemos acepción de personas. Cuando hacemos acepción de personas, cuando vemos un hermano y ese hermano es nuestro amigo, lo recibimos, hermano querido, venga acá, siéntese, y no hayamos donde ponerlo, y siéntese aquí, y quiere comer esto, venga acá, y lo ponemos ahí lo mejor para el hermano. Y cuando llega otro hermano un hermano que no es nuestro gran amigo, póngase por ahí donde consiga, siéntese ahí, debajo de la mata esa que está ahí, siéntese. Eso ¿tiene sentido? No, ¿verdad? Eso tiene sentido. No, la palabra nos llama a no hacer acepción de personas. Cuando usted hace acepción de personas, ¿eso es amor? No, ¿verdad? Eso no es amor. ¿El Señor se agrada en eso? No, el Señor no se agrada en eso. En Venezuela tenemos un dicho, hermano. Ese dicho dice algo así. La salsa que es buena para el pavo también es buena para la pava. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que usted haga con uno, lo hace con los otros. Tiene que tratar a toda la gente por igual. No tener favoritos, no, porque este es mi hermano favorito y lo pongo aquí así, al otro hermano lo desecho. No, ¿verdad? La palabra nos llama, ¿verdad?, a no tener acepción de personas, porque la acepción de personas, eso no es amor. Amén. Hermano, otro comentario, otra cosa muy triste que a veces pasa, hermano. Y eso no podemos dejar que suceda, y es lo siguiente. ¿Usted se imagina, hermano, que uno encuentre más amor en un no creyente que en un creyente? Hermano, eso no puede ser. Y pasa. Entonces,
Eso sucede, sí, hermano, eso es una realidad. Que llegue un momento que usted, bueno, necesite algo, un problema y un no creyente, una persona que no conoce al Señor, lo auxilia, lo ayuda, se porta como un creyente, y cuando usted va al creyente, entonces se porta como un no creyente. Hermano, eso nos confronta, eso no puede ser. Acuérdese del buen samaritano, hermano. ¿Qué le pasó al buen samaritano cuando cayó herido ahí en el medio de la carretera? Pasó primero ¿quién? Un sacerdote. ¿Qué hizo? ¿Lo ayudó? No, siguió de largo, ¿verdad? ¿Pasó después quién? Un levita. ¿Lo ayudó? No, ¿verdad? Siguió de largo también. ¿Quién lo ayudó? El extranjero, el samaritano, el enemigo. Porque en esa época ya judíos y samaritanos no se la llevaban. Eran enemigos, ¿verdad? Pero entonces que vino el enemigo, vino el que no era su hermano, el que no era judío, y lo recogió y lo curó y lo sanó. Y vio por él. Entonces, hermano, eso no puede ser. Eso no puede ser. Los hijos de Dios estamos llamados ¿a qué? A hacer luz. Estamos llamados a hacer luz, estamos llamados a ser la sal del mundo. Entonces, en el amor de Cristo ahí está esa reflexión. Ahora, hermano, ahí en lo que veíamos en Santiago, esos ejemplos, eso habla un poco digamos, de la ayuda material que se le pudiera dar a una persona, a un hermano, a un necesitado. Ahora, esa no es la única ayuda que usted le puede dar a alguien, ¿verdad? Algunas veces con escuchar a una persona, a un hermano, con darle un consejo, con orar, o sea, orar tiene que ser lo primero, hermano. Orar tiene que ser lo primero. Si lo puede ayudar materialmente, muy bien, pero la oración no puede faltar. La oración no puede faltar, que lleve a su hermano siempre en oración, todo el tiempo, o orar los unos por los otros, ¿verdad? Pero no, la ayuda no es solo material, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, qué dice Colosenses 3, del 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14. Lo tenemos. Dice la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces dice la palabra ya en Colosenses 3:12. Si usted lee Colosenses 3, hermano, ¿qué va a encontrar allí? Usted va a encontrar una comparación. Vamos a verlo. Colosenses 3. Colosenses 3 le habla de la vida anterior a Cristo Jesús y la vida nueva, ¿verdad? Y compara un poco allí. Si ve los versículos anteriores a lo que leímos, dice, ¿verdad? ¿Cuál era la condición espiritual antes de venir a los pies de Cristo? ¿Verdad? Pero entonces, ya una vez en Cristo Jesús, la palabra nos exhorta a lo siguiente, el versículo 12, ¿verdad? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y nos dice varias cosas. De entrañable misericordia nos habla primeramente. ¿Qué es tener misericordia? Misericordia es tener lástima, ¿verdad? Del sufrimiento de los demás. Eso es tener misericordia. Nos llama a ser misericordiosos.
tener benignidad, ser bondadoso, ¿verdad? Ser humildes con los hermanos. En vez de ser altivos, ser humildes. Mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué se refiere a la palabra mansedumbre? Mansedumbre se refiere, ¿verdad?, a esa condición de no airarse, de no molestarse. ¿Ante qué? Ante una ofensa. Eso es mansedumbre, eso la palabra lo demanda también a los hijos de Dios. Dice de paciencia, hermano, la paciencia es importante, hermano. La paciencia es una de las más importantes porque perdemos la paciencia bien rápido. Perdemos la paciencia bien rápido. Entonces que el Señor nos dé paciencia también. Y luego la palabra dice, soportándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros, ¿verdad? Ayudándonos, soportándonos. Y eso de soportándonos es importante, hermano, por lo que decía antes, de que la vida es un sub y baja. Entonces hoy estamos bien, mañana no sabemos. Entonces si usted está bien, ¿qué tiene que hacer? Soportar, ayudar al que no está bien. Y el día de mañana, si usted llega a caer, si usted le llega a pasar algo, su hermano lo va a soportar, lo va a ayudar también. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. Y luego dice, ¿verdad? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y termina en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué quiere decir eso de que el amor es el vínculo perfecto? Eso que lo que quiere decir, hermano, es como que el amor, a final de cuentas, es como le explico, es como lo que el amor es como la muestra de que usted ha alcanzado la madurez y la perfección en Cristo Jesús. Y el amor es lo que nos mantiene a todos juntos como cristianos. Eso es lo que quiere decir esa parte de que el amor es el vínculo perfecto. Eso es lo que quiere decir. Ya vamos terminando. Ya vamos a leer ahora Hechos 2. Hechos 2, del 44 al 47. Hechos 2, del 44 al 47. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, que la alegría y sencillez de corazón, ya está ahí, amén, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, fíjense lo siguiente, hermano, esto que acabamos de leer, ¿se refiere a qué? Se refiere, esto habla de la iglesia primitiva, estos 4 versículos se refieren a qué era lo que estaba pasando al comienzo de la iglesia, la iglesia en sus primeros días. ¿Y qué nos dice esta palabra? Esta palabra nos dice, ¿verdad?, de que, por ejemplo, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice la palabra, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, este espíritu de la iglesia primitiva tiene que ser el espíritu que prive en la iglesia
de hoy en día. ¿Qué le quiero decir yo con esto? No malentienda, yo no le quiero decir, no, tiene que vender su casa y venda su carro y déselo a la iglesia. No, hermano, no se refiere a eso. Se refiere a la condición espiritual que había en esa iglesia. Se refiere a la condición espiritual que había en la iglesia primitiva, donde parecía que toda la iglesia era un solo espíritu, era un solo cuerpo. ¿Verdad? Como dice la palabra, tenían todo en común, repartían el pan, perseveraban unánimes. Ese, hermano, tiene que ser el espíritu, el amor que haya en cada uno de nosotros, en cada uno de los hermanos, ese mismo amor, esa misma fraternidad que había en la iglesia primitiva. Amén. Entonces, hermanos, que el amor entre los hermanos en la iglesia de Cristo se vuelva una realidad en cada uno de nosotros. Que nos amemos los unos a los otros. Como dice la palabra del Señor, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y repito, lo decía antes, ¿verdad? Como decía la palabra, si en un solo cuerpo, si una persona se duele, toda la iglesia se tiene que doler. Como el cuerpo humano, si un órgano se duele, el cuerpo no está bien. Igual en la iglesia de Cristo, si un hermano se duele, toda la iglesia se tiene que doler. Si un hermano igualmente está contento, si un hermano se alegra, toda la iglesia se alegra también. Pero que perseveremos todos juntos, ¿verdad? Unánimes en Cristo Jesús y en el amor. Amén. Gloria a Dios. Gracias.